Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Salud Mental Cancún. Yo soy la psicóloga Cintia Flores. Yo soy la psicóloga Alejandra Pérez Santiago. Yo soy la psicóloga Juliana Navarrete. Hoy vamos a hablar sobre violencia familiar. En este tema podemos encontrar violencia física, violencia económica, violencia sexual y violencia emocional. Dentro de la violencia física, bueno, obviamente estamos hablando de golpes. Violencia emocional vienen las agresiones verbales. La violencia sexual, bueno, son abusos sexuales. Y la violencia económica parte de privar del sustento económico. Ok, para hablar un poquito más acerca de la violencia física, en muchas ocasiones hay que destacar que puede ser de papá hacia mamá o de los padres hacia los hijos, o inclusive hoy en día hemos visto mucho que se da también de los hijos hacia los padres. Dentro de los padres hacia los hijos vamos a ver que se suele manifestar cuando hay un momento en el cual se sienten muy frustrados, dado que quizá el hijo está en un momento de rabieta, que quiere algo y no se lo pueden dar, o quizá es algo que todavía en ese momento no lo pueden obtener, pero precisamente al hecho de esa frustración que está sintiendo en esos momentos llegamos a algún golpe. Dentro de esta, repito, esa violencia física encontramos jalones, peñiscos, empujones, hasta ya quizá golpes más directos en alguna parte en específica del cuerpo. Como bien sabemos también hoy en día de igual manera pasa entre los padres. Usualmente suele iniciar con cierto tipo de bromas o con el ay no pasa nada o ay solo fue algo muy leve, pero precisamente eso leve empieza a ser cada vez más fuerte, más grave. Entonces es cuando precisamente ya inclusive podemos ver ya laceraciones o cortadas o algunos golpes que pueden ser ya de una manera grave para la otra persona. Sí, también esta parte de cuando estuvimos todos en cuarentena, yo creo que la violencia familiar fue donde más aumentó, ¿no? Los niveles de violencia aumentaron muchísimo, ya que las parejas o las familias estaban acostumbradas a una rutina, ¿no? Donde la mamá y el papá trabajaban, los niños iban a la escuela, no lo sé. Y entonces al compartir tanto tiempo juntos, encerrados en un solo lugar, pues crea un conflicto, ¿no? De empatía, de desacuerdos y demás. Y esto lleva a una violencia tanto física, tanto emocional, tanto sexual, en diferentes casos, ¿no? No quiere decir que en todas las familias haya pasado eso, ¿no? Sino que sí hubieron un rango de familias en donde el nivel de violencia pues sí era bastante alto, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto viene por alcoholismo, por adicciones a otras sustancias, ¿por qué más? Sí, y mira que justo te iba a decir esto, Yuli, que tienes toda la razón en la parte del alcoholismo, porque igual como muchos sabemos, en esta pandemia el alcohol subió, ¿no? En cuestión de tomar. Entonces, obviamente, alcohol y ansiedad encerrados todos no se llevan bien, entonces no es una buena combinación y efectivamente subió la violencia familiar en esta pandemia. Claro, así es. Inclusive no solamente ya teniendo como ese tipo de adicción durante o antes, no, sino también inclusive pueden ser consecuencias de esa violencia. Quizá, por ejemplo, si yo vivo en un entorno de mucha violencia, cualquiera de las que ya anteriormente han mencionado mis compañeras, ¿qué pasa? Precisamente busco yo una manera, una vía de escape de esa realidad en la que yo me encuentro, y usualmente, precisamente si yo antes no tomaba, entonces voy a caer en el hecho de buscar alcohol, drogas o algún otro tipo de sustancias que para mí voy a considerar que va a ser escaparme de esa realidad que yo estoy viviendo de violencia en mi hogar. El mayor número de violencia familiar, en el mayor número de violencia familiar existe el alcoholismo, ¿cierto? También, bueno, hablamos de la agresión psicológica. ¿Qué hay de la agresión psicológica? Son todas estas faltas de respeto, obviamente, entre pareja, entre hijos, son minimizar
a integrantes de la familia. Como por ejemplo, ¿no? Estas famosas palabras de no sirves para nada, Claro. tú solamente estás para cocinar, ¿no? El hecho de limitar también, de tú no sales y no sales conmigo. Toda esta agresión psicológica nos lleva a una violencia, ¿no? No, Claro. bueno, y eso después viene siendo un problema más grande si es una violencia a los hijos verbal. Se le llama introyecciones adecuadas, ¿no? Entonces pasa que como papás a veces minimizamos la parte de los hijos, es que en el estudio, en el deporte, a veces no es como que te das cuenta como papá, y a veces sí, pero en realidad, y a veces es como un tipo bullying, ¿eh? Es como, ay, qué gordito, qué gordita, no sé qué, y es como un cariño que al final viene siendo violencia. Exacto. Claro que sí les afecta Es realmente. una agresión Y psicológica. quizá hasta eso, los niños quizá en ese momento, pues como es papá, mamá, hermano, les incomoda o les afecta, pero no suelen decirlo, ¿no? Y es algo que se callan, ¿no? Reprimen mucho. ¿Y qué pasa? Entonces al rato tenemos adultos, ese niño es un adulto con muchísimas inseguridades. Claro, una baja autoestima. Realmente también dentro de ese concepto, usualmente, y quizá todos ustedes que están viendo este video, se encontraron o se encuentran en esta situación, los problemas en hacer las tareas. A veces como papás también no sabemos cómo manejar esa situación que nos genera cierto estrés o frustración y solemos decirle, ya ves, no puedes, eres un burro, ¿cómo puede ser que no entiendas? Como inclusive llegamos a comparar si tu hermano sí lo puede hacer o tus compañeros sí lo hacen, si entregas tareas, tú no. Entonces se vuelve todo o una violencia psicológica tan grande para ese niño que, así como lo acaba de decir la psicóloga Cintia, al final eso nos genera adultos con muchos problemas a nivel emocional. Sí, eso que tú dices es súper importante porque sí ocurre, sí estamos propensos a ese ambiente, sí pasa, es muy común. Entonces es ahí en donde a lo mejor y en casa dicen, no, yo no tengo ninguna violencia, sino que solamente estoy reprendiendo a mi hijo. Yo creo que no es una manera adecuada, ¿no? Hay formas. Y creo que eso que estás diciendo la psicóloga Ale, pues no es una manera de reprender, ¿no? Eso es agresión psicológica. Entonces más adelante pues decimos, ¿qué le habrá pasado a mi hijo, no? Y pues resulta que todo sucede en casa, ¿no? A veces, muchas veces los niños lo que ven es lo que aprenden. Entonces si en casa hay agresión, es muy probable que sea un adulto agresivo, ¿no? Depende también de la personalidad del niño, pero si estamos hablando de que es un ambiente totalmente tóxico en cuestión de agresión física, psicológica, sexual, pues tenemos un expediente, ¿no? De cómo podría ser ese adulto. Ansiedad totalmente detonada, inseguridades como dicen ustedes, baja autoestima, y es algo que se puede prevenir si ponemos como prioridad la salud mental y emocional, ¿no? Hay formas de reprender, hay formas de no llegar al punto de ninguno de estos tipos de violencia, porque al final y al cabo, pues los que quedan a veces son los niños, ¿no? Y cómo crecen. Hablando de la violencia económica, ¿qué es la violencia económica? Básicamente es abusar del saber que tu pareja tiene una dependencia económica hacia ti. Entonces es, ok, yo soy quien tengo el dinero y sé que tú dependes de mí y entonces hoy te doy, hoy no te doy. Sí, ¿no? Y esa parte de que cuando la persona quiere emprender por esta parte de la dependencia económica que tú hablas, pues se limita y entonces personalmente empieza a limitarse emocionalmente igual, y es donde ocurren los famosos problemas emocionales, ¿no? También puede ser por esta parte económica, no todo tiene que ser físico, psicológico. Esta parte económica también es muy importante, ¿no? Se supone que en una relación debe ser, no sé, 50 y 50, vamos a suponer, pero no llegar a este punto en donde yo tengo, tú dependes totalmente de mí y te limitas a todo, ¿no? Porque pues imagínense cómo mentalmente podría estar esa persona. Claro, y eso nos lleva también, si se dan cuenta, y ha pasado muchos, en que también las personas llegan a tener como esta idea o este concepto de, como me encuentro en esa situación,
no puedo dejar a mi pareja. Así es. ¿Qué va a hacer de mí si lo dejo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? No voy a poder salir adelante. Inclusive han llegado a mencionar que quizá no tengo o no sé hacer alguna otra actividad, dado que precisamente siempre he dependido de esa persona. Y también eso los lleva a precisamente eso, a no tomar una decisión y a seguir ahí en ese círculo de violencia en el que pues están viviendo. Y ahí entra también la violencia entonces psicológica de la otra parte, ¿no? Es económica y psicológica. Ok, ¿qué vas a hacer sin mí si no tienes dinero? Yo creo que también viene esta parte de la manipulación, ¿no? Y de las características de un manipulador. Claro. Y es eso que tú dices, de, bueno, como yo tengo, pues tú tienes que quedarte acá, porque si no, entonces, ¿qué vas a hacer? Así es. ¿No? O de repente dice la pareja, bueno, ok, quiero trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué tal que la pareja dice, no, pero tampoco quiero que trabajes? Exacto. Que estás aquí en casa, te tienes que quedar en casa, o quién va a cuidar a los hijos, quién Sí. los va a educar, quién va a limpiar, etcétera, etcétera. Exacto, es, no te doy, pero además no quiero que trabajes. Exacto. Entonces entra una doble violencia, ¿no? Es económica y además también psicológica. Así Sí, es. Entonces, para todas las personas que están viendo este video, si conocen a alguien o si en este momento están pasando por alguno de estos tipos de violencia, pues es momento de acudir con un profesional de la salud. Entonces nos pueden encontrar en las redes sociales como SIC Juliana Navarrete. SIC Alejandra Pérez Santiago. Sí, Cintia Flores Aborto. También nos pueden encontrar como Salud Mental Cancún. Psiquiatra en Cancún. Psicólogas Cancún. De igual manera, en los comentarios nos pueden dejar ustedes algunos temas de los cuales les gustaría que nosotros habláramos en un siguiente video. También les proporcionaremos nuestro Instagram, en el cual nos encuentran como SIC Alejandra Pérez. SIC Juli Navarrete. Sí, Cintia Flores Aborto. Y bueno, y con esto nos despedimos del video del día de hoy y que tengan excelente tarde. Hasta luego.